Buenas noches para todos. Vamos a presentarles nuestro proyecto final de investigación. El grupo está conformado por Sonia Vargas, Daniel Ariza, Santiago Malagón, Laura Restrepo y quien les habla, Marcio Ramírez. Esto es nuestro contenido. Vamos a comenzar con el artículo de base que escogimos para nuestra investigación. La ecuación de búsqueda fue la siguiente. Esta ecuación obtuvimos 4 resultados, de los cuales escogimos nuestro artículo nombrado como fatiga neuromuscular y daño muscular después de un torneo femenino de rugby sevens. Vamos a mostrarles solo cositas específicas para no alargarnos tanto. El objetivo de este artículo fue examinar la relación que existe entre los patrones de movimiento del juego sin campo y los cambios en los marcadores de fatiga neuromuscular y daño neuromuscular durante un partido de rugby sevens. Bueno, ya dentro de la metodología, entonces utilizaron 12 jugadores del equipo nacional de Australia, que tienen una edad de promedio entre 22.3 más o menos 2.5 años, y 10 jugadores de rugby 7 de equipos amateur o estatales de una edad de 24.4 más o menos 4.3 años. Entonces, primero se utilizó el Capillary CK, que es un marcador indirecto de daño muscular, el cual nos va a arrojar niveles de creatinquinasa en sangre. También se utilizó un cuestionarios para determinar el dolor percibido y la recuperación autoinformadas, las cuales iban a llenar después del partido que iban a jugar de rugby, en el cual iban a indicar qué tan cansados o fatigados estaban y si el dolor muscular se presentaba en las jugadoras. También se recopilaron datos de movimiento de juego por medio de un GPS, el cual los iba a estar monitoreando para ver la movilidad que tenían dentro del campo de juego. Y por último, para la función neuromuscular, se utilizó la prueba CMJ, el cual consistía en diversos ejercicios de tren superior y de tren inferior. En cuanto a las medidas del rendimiento fuera del campo, la recuperación disminuyó sustancialmente tanto en los jugadores estatales como en los nacionales. Y en cuanto al dolor percibido, aumentó 3 puntos al final del día para ambos grupos. En cuanto a la función neuromuscular, al inicio los jugadores nacionales tenían mayor potencia máxima, potencia media y velocidad máxima, con diferencias pequeñas a moderadas en cada punto. En el daño muscular, como se puede observar en la gráfica de la izquierda, hubo incrementos tanto en los jugadores estatales como nacionales luego del partido del día 1, pero se observa un incremento mucho más alto en el día 2, principalmente en los jugadores estatales, de los valores pues, de la creatinquinasa. Ya en la gráfica que se encuentra a la derecha se puede observar la correlación positiva que se encontró en la distancia recorrida con una velocidad de más de 5 metros sobre segundo, la distancia total recorrida y los impactos mayores a 10 gramos que van a tender a aumentar los valores de creatinquinasa tanto en los jugadores estatales como en los jugadores nacionales. Ya la puedes pasar. Bueno, para continuar con nuestro proyecto de investigación, nuestra pregunta fue: ¿cuáles son los niveles de lactato que provocan aparición de fatiga muscular en jugadoras colombianas que están en la posición de fullback de rugby sevens en una competencia en Bogotá comparada con una competencia en Girardot? Para esta pregunta, nuestro problema de investigación se dividió en 4 partes. La primera es características del deporte. Pues bien, el objetivo principal de este deporte es marcar la mayor cantidad de puntos posibles contra un equipo oponente, portando, pasando y pateando una pelota. La duración de este partido es de 14 minutos con 2 mitades de 7 y entre ellas tienen un descanso de 2 minutos. Es importante entender que Rugby Sevens, como su nombre lo dice, solo juegan 7 jugadores y juegan en un campo de tamaño completo en el cual los jugadores requieren de ciertas habilidades como lo son la carrera, el tiempo de reacción, el pase y el touch. También es importante identificar las 2 posiciones principales. Los primeros son los forward, quienes están adelante y requieren de fuerza, velocidad y buena técnica. Y por el otro lado están los fullback, quienes se encuentran en la parte de atrás, que requieren velocidad explosiva, destreza de ataque y habilidad de pateo. Importante acá es que los fullback van de extremo a extremo del campo de juego.
Listo, ya en cuanto a las diferencias sobre la fatiga en hombres y mujeres, no hay evidencia suficiente en la literatura porque varios artículos que encontramos muestran resultados como que contradictorios. Entonces, primero tenemos que Clark y Coles lo que hicieron fue que encontraron que las mujeres tienen estrógenos mucho más elevados que los hombres y estos van a actuar como un factor protector frente al daño muscular. Entonces, modulan el incremento de la creatinquinasa y hacen que sea mucho mejor al de los hombres luego de una prueba incremental de psicoergómetro. También se encontró otro artículo que pues tiene resultados completamente similares, pero por otro lado pues encontramos evidencia contradictoria. ¿La puedes pasar? Esta evidencia contradictoria nos dice que Sorisher y colaboradores encontraron que al comparar los valores de CK en hombres y mujeres, luego de trotar 20 minutos a un VO2 del 70%, no se encontraron diferencias significativas, ya que los valores reportados en ambos textos fueron similares. Y otro que mostró que luego de 300 contracciones excéntricas del cuádriceps en un dinamómetro isocinético, tanto por hombres como por mujeres, hay una mayor respuesta temprana en la mujer de neutrófilos, de dolor y de pérdida de fuerza. Por otro lado, en cuanto al lactato, ¿por qué escogimos el lactato? Porque el lactato va a ser el producto obtenido del metabolismo de la glucosa y pues es sustraído principalmente para ser utilizado como componente energético cuando hay bajo oxígeno tisular. Cuando este aumenta, hay acumulación excesiva a nivel muscular y los músculos van a perder la capacidad funcional de contracción por la acidez en los mismos. Y pues esa acidez va a ser la principal causa de fatiga muscular. Entonces, digamos que acá como conclusión, el lactato es una señal de que el sistema aeróbico no puede soportar la carga de ejercicio y pues por esta misma razón concluimos que el lactato es la mejor opción para usar como biomarcador en nuestra investigación. Por otra parte, la altitud es un factor de la altura, el cual va a alterar o afectar algunos aspectos fisiológicos del deportista. Entonces, primero la presión y la densidad atmosférica sufren una disminución dependiendo de la altitud. También se evidencian cambios como la disminución de la presión parcial del oxígeno en el aire, como también en la tensión del oxígeno en sangre arterial, en donde la molécula de oxígeno ejerce menos presión para entrar en la sangre, causando así la hipoxia, que va a dificultar que el oxígeno llegue a los músculos. Bueno, para concluir, con base en lo anteriormente dicho, el lactato en realidad es el mejor indicador para determinar esa aparición de fatiga muscular y aunque es uno de los mejores indicadores, no hay la suficiente evidencia sobre esos niveles de lactato relacionados con jugadores de rugby sevens que juegan en la posición fullback. Por otro lado, la mayoría de evidencia que encontramos pertenecía a países europeos, siendo menor en países latinoamericanos y, por supuesto, siendo menor en Colombia. Esto es importante porque el rugby en Colombia en el 2007 habían 1.728 participantes y en el 2018 ya había 18.870, siendo este un incremento bastante significativo. Por otro lado, también hay más de 2.2 millones de mujeres y niñas jugando rugby a nivel mundial y en realidad la investigación respecto al sexo femenino jugadoras de rugby es muy escasa. Por esto es bastante importante nuestro proyecto de investigación porque toma en cuenta a las mujeres jugadores fullback de rugby sevens y pues el lactato como indicador de fatiga. Vamos a continuar con los objetivos. Con base en el problema nos surgen los siguientes objetivos. Bueno, como objetivo general tenemos identificar los niveles de lactato en sangre que influyen en la fatiga muscular en mujeres colombianas de rugby sevens en una competencia en Bogotá comparado con una competencia en Girardot. Y en los objetivos específicos tenemos, primero, cuantificar el nivel de fatiga de las jugadoras de rugby al realizar competencias en diferentes lugares, teniendo en cuenta la altura y su variabilidad. Como segundo, conocer la influencia de los niveles de lactato en sangre de jugadoras fullback de rugby sevens y su asociación con las lesiones deportivas. Tercero, reconocer la percepción de fatiga dada por las jugadoras. ¿Tienen relación alguna con los niveles de lactato en sangre? Y cuarto, analizar esos cambios en el nivel de lactato pre y post competencia en el torneo de rugby. Continuando con la justificación
En cuanto a la justificación, no se conocen cuáles son los niveles de lactato que provocan fatiga muscular en jugadoras colombianas de rugby. Esto va a ocasionar un aumento en la incidencia de lesiones en las jugadoras y una disminución en la participación en los torneos deportivos de las universidades. Finalmente, de acuerdo con la World Rugby, se están implementando medidas deportivas y de importancia en el rugby femenino, lo cual abre paso a este tipo de investigaciones y esto no va a traer solamente beneficios para las jugadoras, sino también para el torneo, la universidad como tal y los entrenadores, ya que van a poder generar un nuevo entrenamiento en donde existan esas medidas de prevención de lesiones y podamos disminuir esta incidencia. Continuamos con el marco teórico. Bueno, en cuanto a algo de la historia del rugby, este se origina en 1823 en Inglaterra y en 1884 se realiza el primer partido femenino. El rugby, como ya lo habíamos dicho antes, pues es un deporte con periodos de alta intensidad y por otra parte también tiene diferentes variables como liga, unión y semi. En cuanto a la fatiga muscular, esta se define como la incapacidad para seguir generando un nivel de fuerza o una intensidad de ejercicio determinada. También puede ser causante de la eficiencia en la técnica deportiva y crear mayor probabilidad de lesiones en los deportistas. Existen dos tipos de fatiga. Está la central, en la cual hay alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, y la periférica, que es la propia fatiga muscular y es cuando hay alteraciones del pH, la temperatura y el flujo sanguíneo. En cuanto a las consecuencias que se causan por la fatiga muscular, se encuentran el descenso de la fosfocreatina, disminución del pH e incremento del lactato. A causa de la altura, también hay cambios en la presión barométrica, cambios de la frecuencia cardíaca y dependiendo del lugar, favorece la producción de más glóbulos rojos o por el contrario, la disminuye. En cuanto a la aproximación metodológica, En cuanto a la muestra, van a ser grupos deportivos de rugby de género femenino mayores de edad que pertenezcan a la ciudad de Bogotá, que sean universitarias y que hagan parte del torneo Cerros y tengan competencia tanto en Bogotá como en Girardot. En cuanto a los criterios de inclusión, van a ser jugadoras mayores de 18 años de sexo femenino que entrenen mínimo 4 veces a la semana, que se encuentren dentro del torneo anual Cerros que se realiza en las estudiantes universitarias, que jueguen como posición fullback más de la mitad de un partido y que tengan un historial de entrenamiento mínimo de un año. En cuanto a los criterios de exclusión, que presenten alguna lesión que le impida participar de los campeonatos de rugby, o si la deportista se encuentra en un estadio 1, 2 o 3 de alguna recuperación de la lesión. Y pues ya la última, no pertenecer a ningún grupo universitario de rugby en la ciudad. bueno, para continuar con el procedimiento, lo primero que se va a hacer es implementar dos cuestionarios modificados. Uno es el cuestionario general sobre el perfil del jugador, que se realiza antes de realizar el torneo, que se toman datos generales del jugador. Y el segundo, cuestionarios de lesiones durante y post competencia, que como su nombre lo dice, se va a mirar durante el partido y después de cada partido. Para poder realizar estos cuestionarios, primero se realiza una fase de pilotaje en una población que claramente no va a ser la población de estudio, para determinar si esos ítems de cada cuestionario son apropiados y son acertados para, de esta manera, realizar las respectivas correcciones si son necesarias. Si alguno de esta población no le quedó claro, pues se realiza la corrección y posteriormente ya es pertinente para que se pueda realizar a nuestra población de estudio. Listo. Después se les va a entregar el consentimiento informado, el cual tenemos aquí, el cual ellas van a firmar. Y en el siguiente vamos a tomar los datos personales y el perfil del jugador por medio del siguiente cuestionario, en el cual le vamos a preguntar todo lo que es información personal, la experiencia de juego, la evaluación de salud y estado físico, antecedentes de lesiones. Y por último les vamos a pedir una firma. Y por último, se van a proceder a tomar las medidas. En cuanto a las medidas, tenemos que las antropométricas se va a utilizar una báscula o una balanza para pues medir el peso y se utiliza una cinta métrica o un tallímetro para la talla. Luego se va a sacar el IMC mediante la fórmula de peso sobre 2 veces la altura ideada por Adolf
Kettle. La segunda medida que vamos a sacar es el lactato. Este se va a tomar al inicio y al final de cada partido, dependiendo pues, del torneo y de todos los días. Entonces, lo primero que se hace es limpiar la zona, se realiza la extracción de sangre del dedo índice derecho y esta punción se realiza con una lanceta estéril. Se limpia la primera gota de sangre y posteriormente se toma la muestra de 10 microlitros en tubos de muestra. Después se les hace una medida de esfuerzo percibido que se hace mediante la escala de Borg modificada, en la cual se va a permitir medir la percepción de la jugadora sobre un grado de fatiga, en el cual va a ser de 0 a 10, siendo 0 que no siente mucha fatiga y siendo 10 siendo la mayor fatiga que ha tenido la jugadora. Bueno, en cuanto a las lesiones durante la competencia, se van a determinar las lesiones mediante un cuestionario modificado del cuestionario de World Rugby de seguimiento de lesiones graves. Entonces vamos a ver el anexo 4, en el cual pues se van a incluir preguntas relacionadas con la jugadora y por supuesto pues con la lesión que presenta, para así poder establecer la relación con el lactato y la fatiga muscular. Por último, se van a tomar las medidas de altitud y temperatura ambiente. La altitud se va a tomar tanto en Bogotá como en Girardot mediante una aplicación móvil denominada Find My Altitude, y la temperatura de igual manera en Bogotá y en Girardot mediante una aplicación móvil denominada Thermometer. Bueno, acá tenemos algunas de las variables, las cuales más adelante pueden visualizar con más calma. Y seguimos con el análisis estadístico. Bueno, entonces se van a realizar como 3 análisis en los cuales va a estar primero el pretest de Bogotá y el pretest de Girardot, en el cual se va a saber si antes de realizar alguna actividad física hay diferencias entre los ambientes, si por ejemplo la altitud altera los niveles de lactato. El post-test Bogotá, post-test Girardot determina si hay una diferencia de lactato teniendo en cuenta igualmente las variables de altura. Entonces, si por ejemplo la altura, si la variable altura dio más niveles de lactato en Bogotá que en Girardot. Y por último, el pretest y posttest de Bogotá comparado con el pretest y posttest de Girardot, en el cual se hallará el delta entre el pretest y posttest de Bogotá, y después se sacará como la diferencia del delta que también se sacó del pretest y posttest de Girardot, y se compararán a ver cuál de estas tuvo mayor variación. Bueno, finalmente estas son nuestras referencias y pues agradecemos mucho la atención de ustedes.